Hola a todos. Lo ocurrido en las últimas 3 semanas en nuestro hermoso país me ha motivado a compartirles este mensaje. Hace años asimilé el mensaje que quiso en su momento John F. Kennedy transmitirle a su pueblo y que adaptado a nuestra realidad diría: colombiano, no te preguntes qué puede hacer el país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. En el año 90, nuestra organización inició una investigación buscando detectar la raíz de nuestros males como nación. Nos tomó 2 años largos de investigación. En el año 1992 encontramos que esa raíz estaba fundamentada en la pérdida de la honestidad, o sea, dicho duramente, en la maldita deshonestidad, plasmada en ese momento en 54 comportamientos del diario vivir de todos nosotros los colombianos. Quisimos entonces saber si toda nuestra historia venía siendo caracterizada por esa deshonestidad. Entonces nos fuimos devolviendo década por década y fue curioso ver cómo en la medida en que retrocedíamos se veía menos influencia de esa maldita deshonestidad. Y lo más hermoso fue llegar a las 3 primeras décadas del siglo XX, 1900-1930. En mi caso, la época de mis abuelos. ¿Qué encontramos ahí? El 80% del pueblo colombiano vivía en zonas rurales, solo un 20% en centros urbanos, pero todavía muy pequeños, que de todas maneras dependían su economía del campo. O sea, nuestros abuelos fueron campesinos. ¿Cómo era el comportamiento de ellos en la vereda con respecto al valor de la honestidad? Hermoso. Eran radicales. Definitivamente para ellos lo que valía era la palabra del hombre, no la firma en una notaría o el cheque o el pagaré. Se sentían orgullosos de un trabajo honesto, del trabajo fuerte y sostenido. Ese era el ejemplo que transmitían. Si en esa vereda donde vivían alguno de sus vecinos caía en el error de llevarse la res, la gallina o correr los linderos fraudulentamente, todos los de esa vereda, a ese señor y a su familia, no lo volvían a determinar. Había un castigo social a los corruptos. ¿Qué le tocaba a esa persona y su familia hacer? Irse. Y al sitio donde llegaban, obviamente no volvían a incurrir en el mismo error porque aprendían de lo que había sucedido. Lamentablemente, como lo dije, esto se fue desvirtuando en la medida en que se fue avanzando en el siglo XX y llegamos a un momento crucial de nuestra historia, que fue cuando se instauró el Frente Nacional y las 2 grandes colectividades políticas de ese momento, liberales y conservadores, decidieron que deberían simplemente hacer el miti-miti, o sea, repartirse este país, que si el presidente era liberal, pues de todas maneras el 50% de toda la repartija burocrática se la daba al partido conservador, o al revés, si el presidente era conservador, el 50% de toda la fronda burocrática la daba a su partido oponente. Nosotros pensamos, de acuerdo a nuestras investigaciones, que ahí se cimentó el caldo de cultivo para que al llegar el narcotráfico a Colombia tuviera todo el camino expedito y se adueñara de nuestra realidad y empezar a inculcar en nuestros jóvenes definitivamente la ley del enriquecimiento fácil. No lo que habían logrado nuestros abuelos de trabajo honesto y sostenido, sino de que era mucho más fácil traficando, sobornando, subvirtiendo, atemorizando, como se podía ser exitoso. Y esto lamentablemente llegó también a las 3 ramas del poder público, ¿no? Al legislativo, al ejecutivo, al judicial y obviamente al sector privado. En ese instante quisimos entonces ver el panorama internacional, ya que el mundo se globalizó. Quisimos saber a nivel internacional cómo estaba esa maldita deshonestidad, cómo estaba esa corrupción. Entonces empezamos a través de un organismo llamado Transparencia Internacional a recibir su información. Quiero actualizarla para lo que es el último informe de ellos sobre lo que fue nuestro año 2020, ya con toda la pandemia en el mundo. El índice de Transparencia Internacional mostró que el índice de percepción social de la corrupción dibuja un paisaje bastante sombrío a nivel mundial. La mayoría de los 180 países evaluados no han registrado ningún avance en casi una década. Y más de 2/3 puntúan por debajo de 50 puntos. Esto se califica entre 0 y 100, siendo 0 corrupto y siendo 100 transparente, lo cual contribuye
a mantener la democracia en un perpetuo estado de crisis. Los 7 países más transparentes del mundo son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Singapur, Suiza y Noruega. El primero de América es Canadá en el puesto 11. El primero en América del Sur es Uruguay en el puesto 21. Colombia del año 2016 al 2020 subió 3 puestos y estamos en el puesto 92, en conjunto con nuestro país hermano Ecuador. Por el contrario, las naciones más corruptas del mundo son Sudán del Sur, Somalia, Siria, Yemen y nuestro otro país hermano Venezuela, que está en el puesto 176 con solo 15 puntos. En Colombia, casos como el de Dragacol, Reficar o Odebrecht muestran cómo la colusión entre empresas y políticos arrebatan a la economía nacional 52 billones de pesos al año, o sea, casi 3 reformas tributarias de las que se hablaba, lo cual redunda en favorecer la exclusión social, frenar el desarrollo económico, impulsar la excesiva concentración de la riqueza e incluso incurrir en violaciones de los derechos humanos. Transparencia por Colombia dice que más del 90% de los empresarios del país reconocen que se ofrecen sobornos para obtener negocios. También mencionan que la contratación y el empleo público son un verdadero foco de corrupción. Pero más grave aún, mencionan que ninguna entre 167 entidades públicas evaluadas clasificó en niveles bajos de riesgo de corrupción. Por el contrario, clasificaron en alto y muy alto. Todo este panorama nos ha hecho ver que es urgente crear en Colombia toda una política de Estado que dure por lo menos 4 periodos presidenciales, o sea, mínimo 16 años, donde sea una cruzada que incluya a todos los estamentos de la sociedad colombiana, arrancando por el más importante según nuestro criterio, y es la educación. O sea, necesitamos que desde el prekinder hasta grado 11 se incluya una materia de principios y valores que tenga una intensidad horaria semanal como la de matemáticas o ciencias naturales o ciencias sociales, y que sea mirada con mucha importancia, con la misma importancia de esas otras áreas. Igualmente, que en la escuela de padres de esas instituciones educativas, el mensaje fundamental que se transmita en las conferencias que se hacen en cada entrega de notas sea precisamente el de principios y valores. Que en todas las universidades e institutos de nivel tecnológico como el SENA, en todos los semestres haya también una materia a la que se le dé una importancia grande, que sea precisamente de la ética, de la honestidad, de la transparencia, de los principios y valores. Que el sector privado, así sea con incentivos tributarios que se les ofrezcan, tengan un programa mínimo de 40 horas anuales con todos sus empleados, donde el tema central sea principios y valores. Que el sector público en todas sus instituciones sea obligatoria también la transmisión en sus programas de capacitación y desarrollo a todos sus empleados de esa misma temática, principios y valores. Que mediante una ley se logre que, así como se obtuvo con el himno nacional, que nos lo transmiten a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, después de ese himno se transmitan mínimo 5 minutos donde se enaltezcan los principios y valores, pero también se castigue, se condene pero muy socialmente a los corruptos, donde se despolitice la rama judicial. Es decir, si hay algo que hemos podido ver en los países más transparentes del mundo es la libertad de los poderes públicos, legislativo, ejecutivo, judicial. Es necesario que haya independencia ahí. Por eso es importantísimo despolitizar la rama judicial y establecer una carrera judicial que verdaderamente se fundamente, no en politiquería, sino básicamente en conocimientos y valores. Igualmente, para las entidades de control es necesario fortalecer Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, pero despolitizarlas porque actualmente están politizadas, y que esa carrera en esas entidades, ese desarrollo de carrera, lo tengan sus funcionarios verdaderamente por sus competencias, por sus valores en la actividad que realizan. Y obviamente es necesario aumentar significativamente las penas a los corruptos. Hoy en día esas penas son definitivamente una burla.
les dan unas penas de 5 años, si escriben un librito, dictan unas clases en la cárcel, entonces se lo reducen a la mitad, y además les permiten casa por cárcel en sus casas ostentosas, que son definitivamente todo un club social. Es necesario que mínimo haya 15 años de castigo para esos corruptos en cárcel, no casa por cárcel, sin ningún tipo de rebajas o prebendas, y eso es lo que definitivamente logrará que vayamos creando toda una cultura de la transparencia y la honestidad. Esta es una cruzada que debe incluir todos los estamentos de la sociedad colombiana. Y el primer valor que necesitaremos interiorizar en cada colombiano es el valor de la honestidad. Ser honesto es ser honrado, es no mentir, es no caer definitivamente en vicios de corrupción o de fraude, es tener siempre la frente en alto, como definitivamente lo hacían nuestros abuelos, que se sentían orgullosos de un trabajo fuerte y sostenido. Quiero recordar que no solo es deshonesto el que roba o sustrae lo que no es de él, es igualmente deshonesto ese que recibe un cheque de quincena sin habérselo ganado, o peor aún, ganado con el sudor de la frente de los compañeros. Y aquí, si se me ha pasado, es urgente que ese legislativo verdaderamente sea llevado a su real expresión de las necesidades del pueblo colombiano. Para mí no es necesario tener 270 congresistas, ¿sí? Y que cada uno tenga una unidad legislativa conformada por 5 o 10 personas. Eso no tiene sentido. Uno ve los países escandinavos, donde definitivamente el congresista no tiene nada de esas prebendas y mínimo presenta un proyecto de ley al año. Entonces, yo creo que incluso una sola cámara es suficiente, un solo representante por cada departamento es suficiente, que necesariamente tenga que estar obligado a presentar durante cada legislatura un proyecto de ley, ¿sí?, que lo sustente ante su gente, ante su pueblo que lo eligió. Ese es un punto también fundamental. Ahora, decía al comienzo de mi intervención que habíamos encontrado 54 comportamientos en el año 92. Hoy en día ya eso se ha aumentado a casi 80 comportamientos en todos los sectores de la vida nacional. Y donde incurrimos absolutamente, yo diría que es muy difícil que alguien lance la primera piedra en Colombia. Entonces es increíble ver la facilidad con que una persona compra la conciencia un chupa a un señor policía de tránsito para que no le coloque una multa, o sacamos el pase fraudulentamente. O en el sector educativo se ha visto la compra de diplomas que en ningún instante la persona definitivamente estudió. Bueno, en todos los estamentos de la vida nacional hemos encontrado esos comportamientos. Por lo tanto, aquí no se trata de que miremos la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. Es fundamental que cada uno de los colombianos de verdad interiorice que las cosas se deben obtener con esfuerzo sostenido, que a nadie le llegará eso llovido como bandeja, definitivamente como maná del cielo, perdón. Entonces tenemos que crear la cultura del trabajo sostenido, que nuestros estudiantes actualmente vean eso como una realidad, porque eso es lo que se ve en los países desarrollados, eso es lo que se valora, eso es lo que definitivamente lleva a la gente a tener una mejor calidad de vida. Entonces, como mensaje final, si con honestidad actuamos, a Colombia proyectamos.